Bienvenidos a Compila tu código. ¿Te enviaron una llave de Brave y no sabes cómo enviarle dinero desde Nequi? No te preocupes, porque en este video te voy a mostrar el proceso completo paso a paso para que puedas hacer tu transferencia de forma rápida, fácil y sin cometer errores. En este video te enseñaré cómo enviar dinero desde tu cuenta de Nequi a una llave de Brave utilizando cualquiera de los tipos de llaves disponibles, ya sea un número de celular, un correo electrónico, un documento de identidad o un usuario alfanumérico. Además, te mostraré qué debes tener en cuenta antes de confirmar la transferencia para que el dinero llegue correctamente, así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hey, pero un momento, si te está gustando el video, te invito a darle un buen me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel, ahora puedes convertirte en un miembro del canal. Tenemos 3 diferentes niveles de membresía y dependiendo del nivel que elijas podrás acceder a increíbles beneficios como los siguientes: respuestas prioritarias a tus comentarios, insignias personalizadas de lealtad que evolucionan con el tiempo, videos exclusivos solo para miembros y menciones especiales en mis videos para agradecer tu apoyo y mucho más. Además, si este video te aporta valor, también puedes enviarme un super gracias o si estamos en vivo, apoyar con un super chat. Cada aporte me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, así que ya sabes, únete a la comunidad, disfruta del contenido exclusivo y hagamos crecer juntos ese espacio donde aprendemos, exploramos y compartimos juntos. Ahora sin nada más que decir, vamos con el intro. Muy bien, y una vez nos encontramos en la pantalla principal de Nequi, el primer paso será pulsar el botón fucsia con el símbolo de peso que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y al pulsar el botón con el símbolo de peso se abrirá este menú con varias opciones disponibles para mover tu dinero. En este caso, como lo que queremos es realizar una transferencia, vamos a seleccionar la opción que dice envía, que aparece identificada con una flecha apuntando hacia la derecha. Y después de pulsar la opción envía, Nequi nos mostrará este menú con todas las alternativas disponibles para realizar transferencias de dinero y como puedes observar aquí aparecen varias opciones. La primera es para enviar dinero a otro usuario de Nequi. También encontramos la opción para realizar transferencias a cuentas Bancolombia, otra para enviar dinero a otros bancos y en nuestro caso la opción que realmente nos interesa es enviar con llaves de Brave. Esta opción es la que debes utilizar siempre que la persona a la que vas a enviar el dinero te comparto una llave de Brave, ya sea un número de celular, un correo electrónico, un documento de identidad o un usuario alfanumérico. Gracias a este sistema ya no necesitas pedir el número completo de una cuenta bancaria para realizar la transferencia, así que vamos a pulsar sobre la opción que dice enviar con llaves de Brave para continuar con el siguiente paso. Y en este momento es posible que Nequi te muestre esta ventana emergente. Esto sucede porque Brave no solo permite enviar dinero, sino también registrar tus propias llaves para que otras personas puedan enviarte plata de una forma mucho más sencilla. Y como puedes ver, aquí aparecen dos opciones. La primera es enviar, que es la que vamos a utilizar en este video. Y la segunda es registrar, que sirve para crear y asociar tus llaves de Brave a tu cuenta de Nequi para que puedas recibir transferencias utilizando, por ejemplo, tu número de celular, tu correo electrónico o tu documento de identidad. Si tu objetivo en este momento es enviar dinero, simplemente pulsa el botón enviar para continuar con el proceso y más adelante estaré realizando otro video donde te explicaré paso a paso cómo registrar tus llaves de Brave en Nequi para que también puedas recibir dinero a través de este sistema. Así que vamos a pulsar el botón fucsia que dice enviar. Muy bien, ahora sí hemos llegado a la pantalla desde donde vamos a realizar el envío de dinero utilizando una llave de Brave y como puedes ver, Nequi nos solicita algunos datos que debemos completar antes de poder realizar la transferencia. Vamos a revisar cada uno de ellos para que no tengas ninguna duda. El primer campo corresponde a la llave de Brave del destinatario. Aquí deberás escribir exactamente la llave que te haya compartido la persona que va a recibir el dinero. Recuerda que esa llave puede ser un número de celular, un correo electrónico
electrónico, un número de documento de identidad o incluso un usuario alfanumérico dependiendo del tipo de llave que esa persona haya registrado previamente. Y aquí es muy importante que verifiques que la llave esté escrita correctamente antes de continuar, ya que un solo número o una sola letra incorrecta podría impedir que la transferencia se procese correctamente o hacer que el dinero no llegue al destinatario esperado. En este caso, para el ejemplo de este video, voy a utilizar una llave de break que corresponde a un correo electrónico, así que lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el campo donde dice escribir la llave para enviar e ingresar el correo electrónico que la persona nos compartió para recibir el dinero. Así que vamos a escribir la llave y continuamos. Y una vez que hayas ingresado la llave, el siguiente paso será escribir el monto que deseas enviar, y para ello vamos a pulsar sobre el campo que dice cuánto y escribir la cantidad de dinero que queremos transferir. En este caso, para realizar el ejemplo de este video, voy a enviar 5.000 pesos, así que escribiré el valor de 5.000 pesos. Y como puedes ver, el valor ya quedó registrado correctamente. En este caso, el monto que vamos a enviar es de 5.000 pesos. Y una vez que estemos seguros de que tanto la llave de Brave como el monto son correctos, podemos continuar con el siguiente campo que corresponde al mensaje. Este campo es completamente opcional, por lo que puedes dejarlo vacío si así lo prefieres. Sin embargo, si lo deseas, puedes escribir una breve descripción para que la persona que recibe el dinero sepa el motivo de la transferencia. Por ejemplo, aquí puedes escribir mensajes como pago de almuerzo, devolución de dinero, pago pendiente o cualquier otra descripción que te ayude a identificar esa transferencia. En este caso, para este ejemplo, voy a escribir prueba de envío y continuaremos con el siguiente paso. Así que en el campo que dice mensaje vamos a escribir prueba de envío. Y ahora, como puedes ver, ya hemos completado los datos principales de la transferencia y ahora vamos a revisar el último apartado que dice de dónde saldrá la plata. Aquí Nequi nos muestra desde qué bolsillo o saldo se descontará el dinero que vamos a enviar. En mi caso, el valor se descontará del saldo que aparece como disponible, que es donde tengo el dinero disponible para realizar la transferencia. Y si tu cuenta tiene más de un bolsillo o diferentes saldos disponibles, aquí podrás verificar desde cuál de ellos se realizará el débito. Por eso siempre es recomendable revisar este apartado antes de continuar para asegurarte de que el dinero saldrá del lugar correcto, y una vez confirmemos que la llave, el monto, el mensaje y el saldo desde donde se descontará el dinero son correctos, ya estaremos listos para continuar con la transferencia. Así que simplemente vamos a pulsar el botón que dice continuar, que aparece en la parte inferior de la pantalla, para revisar la información y confirmar el envío. Y al pulsar el botón continuar, Nequi nos mostrará una pantalla con el resumen de la transferencia para que podamos verificar que toda la información sea correcta antes de enviar el dinero. En esta pantalla podremos revisar el nombre de la persona que recibirá la transferencia y, como puedes ver, por motivos de seguridad, Nequi oculta parte del nombre, pero aún así nos permite confirmar que el destinatario corresponde a la persona correcta. Y también podremos verificar la llave de Brave a la que se enviará el dinero, el banco de destino, el monto que vamos a transferir y el saldo desde donde se descontará el dinero. Aquí te recomiendo a dedicar unos segundos a revisar cuidadosamente cada uno de estos datos antes de confirmar el envío. Aunque solo toma un momento, esta verificación puede ayudarte a evitar errores y asegurarte de que la transferencia llegue a la persona correcta. Y si encuentras algún dato incorrecto, no te preocupes, simplemente pulsa el botón corregir, realiza los cambios necesarios y vuelva a revisar la información. Pero si todo está correcto, como ocurre en este ejemplo, ya podemos pulsar el botón fucsia que dice enviar para confirmar la transferencia. Así que vamos a pulsar sobre el botón que dice enviar. Y listo, como puedes ver, la transferencia se ha realizado correctamente. En esta pantalla, Nequi nos muestra el comprobante de la operación con toda la información relacionada con el envío que acabamos de realizar. Aquí podremos verificar nuevamente el nombre de la persona que recibió el dinero, la llave de Brave utilizada para la transferencia, el banco de destino, la fecha y hora en la que se realizó el envío, el valor transferido, la referencia de la operación y también desde qué saldo salió el dinero. Y si en algún momento necesitas consultar esta
esta transferencia o compartir el comprobante con la persona que recibió el dinero, esta información te será de mucha utilidad. Además, en la parte superior derecha encontrarás el icono de compartir, desde donde podrás enviar el comprobante a través de aplicaciones como WhatsApp, correo electrónico o cualquier otra aplicación compatible que tengas instalada en tu celular. Y una vez hayas revisado toda la información, simplemente pulsa el botón listo para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal de Nequi. Así que vamos a presionar en listo. Y listo, de esta manera habrás completado el envío de dinero desde tu cuenta de Nequi utilizando una llave de Brave. Y como pudiste ver a lo largo de este video, el proceso es bastante sencillo. Lo más importante es verificar cuidadosamente la llave del destinatario, el monto que vas a enviar y toda la información que aparece en la pantalla de confirmación antes de finalizar la transferencia. Y siguiendo estos pasos podrás realizar tus envíos de dinero de forma rápida, segura y sin complicaciones cada vez que necesites utilizar una llave de Brave. Y si este video te fue útil y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo usar Nequi, en mi canal Compila tu Código tengo una lista de reproducción dedicada exclusivamente a Nequi, donde te enseño desde lo más básico cómo enviar dinero hasta funciones más completas dentro de la aplicación, todo explicado paso a paso y de forma práctica. Estoy seguro de que vas a encontrar varios videos que te van a ayudar bastante, y si este video te ayudó, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlo en los comentarios, siempre estoy pendiente de leerlos y responderles. Gracias por quedarte hasta el final del video y como siempre digo, sigue explorando, sigue aprendiendo. Nos vemos en otro próximo video.